¿Cómo es que una simple pastilla pudo cambiar no solo el tratamiento de la psicosis, sino la forma en que entendemos la mente misma? Bueno, pues esta es la historia de las llamadas balas mágicas y el origen del concepto de antipsicótico. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En 1957, el prestigioso premio Lasker se otorgó con esta frase grabada. Y ojo, no se estaba celebrando un simple sedante, no, se celebraba algo mucho más profundo. La demostración de que una sustancia química podía, por primera vez, influir en el curso de las psicosis más graves. Era ni más ni menos que la promesa de una cura real, una intervención física que podía alterar la enfermedad misma. Para entender cómo llegamos a este punto, vamos a hacer un recorrido. Primero, en la introducción, veremos esa búsqueda de una bala mágica. Después, vamos a analizar el modelo original, el que estaba centrado en el fármaco. Veremos cómo surgió otro modelo, el antipsicótico, que la acabó desplazando. Identificaremos qué fuerzas impulsaron este cambio y al final cerraremos con una reflexión sobre su legado. Muy bien, empecemos. Sección 1. La búsqueda de una cura. Y es que para entender el nacimiento del antipsicótico, primero hay que entender el ambiente, el contexto de la medicina del siglo XX. El siglo XX fue, sin duda, la era dorada de la terapia específica. Pensemos en fármacos como el Salvarsan para la sífilis u hormonas como la insulina para la diabetes. Estos tratamientos no solo aliviaban síntomas, no, iban a la raíz de la enfermedad. Este modelo de balas mágicas elevó el prestigio de la medicina a un nuevo nivel y creó un paradigma al que la psiquiatría, con sus nuevos y potentes psicofármacos, pues anhelaba unirse desesperadamente. Y es justo aquí donde entra nuestra protagonista, la clorpromazina, y con ella el primer modelo conceptual para entenderla, el modelo centrado en el fármaco. A ver, las primeras descripciones sobre los efectos de la clorpromazina no hablaban de una cura. Laborit, por ejemplo, describió un estado crepuscular. Delay y Deniker notaron una neutralidad emocional y afectiva. Otros, como Anton Stephens, lo llamaron indiferencia psíquica. El consenso era bastante claro. El fármaco provocaba un estado psicoactivo muy particular, una sedación que sí calmaba al paciente, pero no eliminaba los síntomas psicóticos. Sencillamente, al paciente le importaban menos. Esta idea se solidificó en 1955, cuando Delay y Deniker acuñaron un término muy preciso, neuroléptico, que viene del griego tomar el nervio, y la definición era la clave de todo, un fármaco que induce un síndrome neurológico específico caracterizado por indiferencia emocional, menos iniciativa y supresión motora. La acción terapéutica era, en sí misma, este estado inducido. No se hablaba de una acción sobre una enfermedad. Y aquí viene el punto crucial de este modelo. Los efectos terapéuticos se consideraban inseparables de sus efectos en el sistema motor. De hecho, el psiquiatra alemán Hase propuso el concepto de umbral neuroléptico. Él creía que para que el fármaco funcionara, se necesitaba una dosis que causara una ligera supresión neurológica, que se manifestaba con efectos tipo parkinsonianos. Ojo, no se veían como efectos secundarios, para nada, sino como la prueba tangible de que el fármaco estaba haciendo su trabajo. Pero este modelo no iba a durar para siempre. Ahora, vamos a ver cómo se fue construyendo un paradigma completamente nuevo, uno que de hecho cambiaría la psiquiatría para siempre. Me refiero al ascenso del modelo antipsicótico. Aquí de pronto surge una idea radicalmente diferente. Un antipsicótico ya no es un fármaco que induce un estado, sino un tratamiento específico para una enfermedad. La idea era que actuaba modificando la patología de la psicosis, supuestamente corrigiendo un desequilibrio bioquímico. El foco, de repente, se movió del efecto del fármaco a la supuesta enfermedad. A ver, veamos esto lado a lado porque la diferencia es abismal. A la izquierda el modelo neuroléptico habla de inducir un estado neurológico alterado. A la derecha el modelo antipsicótico promete revertir un proceso de la enfermedad. En uno la acción terapéutica es el efecto del fármaco, en el otro es la modificación de la enfermedad. Y con este giro, los efectos motores dejan de ser parte de la acción y se convierten en efectos secundarios. El fármaco ya no es un simple sedante novedoso, ahora es un agente antiesquizofrénico. Y esta línea de tiempo nos muestra la velocidad con la que todo cambió. Fíjense, desde las descripciones iniciales en el 52 y el término neuroléptico en el 55, pasamos a la introducción de antipsicóticos solo un año después, en el 56. El punto de inflexión fue ese estudio tan influyente del NIM en 1964, y ya para los 70, la hipótesis de la dopamina había cimentado este nuevo modelo en todos los libros de texto. En menos de 20 años, ¡pum!, el paradigma dio un giro de 180 grados. Hablemos de ese estudio del NMEH de 1964, porque fue un verdadero parteaguas.
Al analizar las fenotiacinas, el estudio concluyó que eran antiesquizofrénicas. ¿Y cuál fue su argumento central? Que los beneficios terapéuticos eran independientes de sus efectos secundarios, neurológicos. Esta fue la separación conceptual que permitió que el modelo centrado en la enfermedad eclipsara por completo a la visión original. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué impulsó este cambio tan rápido y sobre todo con tan poco debate científico? Pues vamos a analizar los impulsores, la ciencia, la profesión y la industria. La publicidad de la época nos da muchas pistas. Fíjense en este anuncio de Reserpina del 56. El mensaje es clarísimo y está centrado en el fármaco. Se vende una notable acción calmante y relajante. No se hablaba de curar la esquizofrenia, sino de inducir un estado de calma. Pero avancemos apenas una década, y miren cómo cambia el discurso. Este anuncio de Stelazine de 1965 ya no vende solo sedación. La narrativa visual del antes y el después sugiere una restauración de la normalidad, un regreso a la vida funcional. El mensaje es mucho más ambicioso y ya se alinea con la idea de un tratamiento específico para la enfermedad. Y para 1975 la transformación es total. Este anuncio de Redeptin ya no solo insinúa, sino que afirma explícitamente una acción centrada en la enfermedad, apoyándose en la ciencia del momento, una acción específica sobre los receptores de dopamina. El modelo se había vuelto una herramienta de marketing potentísima. Entonces, para que quede claro, este cambio no fue producto de un solo descubrimiento, no. Fue más bien una tormenta perfecta, una confluencia de factores. Las aspiraciones de la psiquiatría para validarse como una especialidad médica real, la presión del movimiento antipsiquiatría, cambios en la regulación que pedían especificidad, los enormes intereses comerciales de la industria y, claro, el surgimiento de una teoría biológica tan atractiva como la hipótesis de la dopamina. Bueno, y ya para terminar, demos un paso atrás. Vamos a reflexionar sobre el legado de este concepto y, por supuesto, a reconocer las fuentes que hicieron posible este análisis. La historia del concepto antipsicótico nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo se construyen las verdades científicas en medicina? Lo que nos muestra es que no es un camino lineal de descubrimiento puro. Es una interacción complejísima entre la evidencia, las aspiraciones profesionales, las fuerzas sociales y las narrativas comerciales. Es un recordatorio de que las ideas que hoy damos por sentadas tuvieron un origen, una evolución, que siempre vale la pena examinar. Hay que decir que gran parte de este análisis se apoya en el trabajo fundamental de la psiquiatra Joanna Moncrief y se complementa con la historia tan exhaustiva que hace David Healy sobre la psicofarmacología. Ambos son autores clave para cualquiera que quiera entender a fondo cómo se construyeron las ideas que dominan la psiquiatría hoy en día. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.